Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Cuando son ya las 7 de la mañana con 25 minutos, damos a esta hora la bienvenida a Santiago Kawasaki, quien es docente universitario y miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, precisamente para hablar del tema que referíamos hace segundos, lo que tiene que ver con esta decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral sobre la prohibición del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en la segunda vuelta electoral. Santiago, muy buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Sí, muchísimas gracias, Belkis. Un gusto siempre estar en Radio Municipal. Como tú señalas, pues el Consejo Nacional Electoral ha establecido el 13 de este mes, vía resolución, un procedimiento que de cierta manera reforma el Código de la Democracia, varios aspectos del Código de la Democracia, como por ejemplo las atribuciones de los miembros de juntas receptoras del voto, las atribuciones incluso de la fuerza pública, las prohibiciones a las juntas receptoras del voto y el procedimiento que ha escogido el Consejo Nacional Electoral no es un procedimiento que establece justamente la ley y la Constitución, que es cuando se trata de atribuciones a organismos o cuando se trata de prohibiciones, debe constar en la ley. El Consejo Nacional Electoral ha escogido una simple resolución para normar justamente esta situación tan controversial que es la prohibición de que un elector pueda tomar una fotografía a su voto, pero también la prohibición a los miembros de las juntas receptoras del voto que puedan tener un dispositivo celular en sus manos en el proceso de escrutinio que inicia a las 5 de la tarde. Esto, justamente, el artículo 1 de esta resolución que ha establecido el Consejo Nacional Electoral tiene la consigna de prohibición. El artículo 1 de la resolución dice prohibir justamente el uso de los dispositivos tanto a electores como a miembros de juntas receptoras del voto. Se estaría vulnerando, ya lo han dicho muchos tratadistas, y yo creo se estaría vulnerando, contradiciendo con el principio de reserva de ley. Solamente la ley puede mandar, prohibir o permitir. Y esta resolución, en el artículo 1, se invoca justamente a una prohibición de carácter general. No es una prohibición que está vinculada, digamos, al procedimiento de una elección, que tiene que ver con la organización logística del proceso o con la organización del propio personal del Consejo Nacional Electoral. Es una prohibición de alcance general para toda la población ecuatoriana, a todos los electores ecuatorianos, pero también es una prohibición a todos los miembros de juntas receptoras del voto. La reserva de ley menciona justamente que cuando se trate de una prohibición de carácter general a la población, debe constar en la ley. Y esta es una de las situaciones que hacen presumir seriamente que estamos frente a una inobservancia de la ley y de la Constitución respecto a la modalidad que se ha utilizado para normar esta prohibición, que es una simple resolución que contraría la ley, pero también la Constitución. Santiago, sobre la base de esta lectura y de esta explicación, y considerando que muchos han concluido que en efecto una resolución no puede estar por encima de la norma, por encima de lo que dice la ley, ¿cómo debía, en este caso, proceder el Pleno del Consejo Nacional Electoral si de tomar una medida se trataba en aras de garantizar la seguridad en el proceso electoral? ¿Qué fue el argumento? Sí, me parece que el contenido de la reforma debe ser discutido, sin lugar a dudas. La Constitución y la ley establece que el voto debe ser sin ningún tipo de mediación más que de la propia voluntad del propio elector o de la electora, y por tanto debe eliminarse cualquier tipo de coacción del voto o cualquier tipo de condicionante externa a la voluntad del votante. En eso estamos muy de acuerdo. Sin embargo, otros países lo aplican también, pero el procedimiento que se ha establecido para esta reforma
es un procedimiento equivocado. El constitucionalismo clásico establece que son competencias de la Asamblea Nacional la reforma de una ley, más sobre todo cuando es una ley orgánica. El Código de la Democracia es una ley orgánica y incluso para su reforma se sigue un procedimiento agravado en la legislatura. El Consejo Nacional Electoral está, por tanto, haciendo uso exorbitante de sus competencias porque está reformando de hecho una ley orgánica. Y claro, la Constitución y la ley establecen en el artículo 117 de la Constitución y 7 del Código de la Democracia que toda reforma a la ley no es posible de realizarla un año Un antes año de la antes. elección. Ujú. El Consejo Nacional Electoral, observando que existe esta prohibición y la imposibilidad de reformar la ley, ha preferido un camino fácil, pero sin lugar a dudas irregular, de reformar la ley de hecho a través de una resolución. Lo que se está haciendo, Belkis, es tratando de, en lugar, yo diría, de denunciar los actos de coacción, los actos de posible vulneración a la libertad del sufragante, está normándose peligrosamente un procedimiento que limita al elector en lugar de perseguir a el delincuente que estaría condicionando a través de, por ejemplo, la coacción o a través de la extorsión, estaría condicionando la voluntad del elector. Ahora El bien, Consejo Nacional Electoral ha ujú. manifestado que se basa en informes de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional y del Ejército, pero sin embargo no hemos visto que se haya iniciado un proceso investigativo para sancionar al delincuente. Lo que sin embargo se ha hecho es limitar al elector de manera general y eso tiene condiciones y repercusiones respecto a la libertad del elector. ¿Mm? Ahora bien, Santiago, todavía quedan dudas de cómo se va a instrumentar esta resolución adoptada por el Pleno del Consejo y cómo en la práctica precisamente se va a llevar a cabo este control. Las autoridades, la presidenta del Consejo Electoral el pasado viernes salió en rueda de prensa un poco a explicar este tema, pero siguen quedando dudas, insisto, en cómo se va a aplicar. Es decir, el ciudadano va a poder ingresar al recinto con su dispositivo, con su celular, pero no lo va a poder sacar el momento de ejercer su derecho al voto. ¿Quién va a controlar eso? Se ha dicho que una vez que se identifique que se incumpla con esta disposición o con esta resolución, esto inmediatamente debe ser denunciado. ¿Quién denuncia? ¿Cómo se va a canalizar aquello? Y esto sin contar o sin dejar de lado, en este caso, la multa que aplicará para quienes incumplan esta decisión. Sí, efectivamente, esa es otra de las falencias que tiene la resolución, porque la resolución está estableciendo prácticamente de que los electores deban obligatoriamente, que tiene por tanto una consecuencia negativa, que es algo que también es forzado en la resolución, es que el efecto de esta conducta de, por ejemplo, tomar una fotografía a la papeleta, o que los miembros de juntas receptoras del voto puedan hacer uso de su dispositivo durante el proceso de escrutinio, el efecto que está dando el Consejo Nacional Electoral, que también es controvertible, es que estarían incurriendo en un desacato, en una desobediencia de la resolución del Consejo Nacional Electoral, de esta resolución adoptada el 13 de marzo. Y por tanto, estarían incurriendo en una infracción electoral muy grave que está sancionado, como tú bien indicaste, con una multa pecuniaria, pero también la gravedad de esto no es solamente una multa pecuniaria que ya es desproporcional, se podría aplicar alrededor de 10.000 a 30.000 dólares, Ujú. sino también la limitación que se hace al ejercicio del derecho político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cuáles deben ser las condiciones para suspender un derecho político de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que deben ser situaciones excepcionales las que deben mediar para que una autoridad suspenda o limite los derechos de participación política. Y como tú bien indicaste, la norma que ha establecido el Consejo Nacional Electoral a través de su resolución
prácticamente está mencionando que tiene un sentido de prohibición general. Pero el propio artículo 275 del Código de la Democracia menciona que para que una infracción sea considerada como una falta, debe ser antijurídica, es decir, debe ir en contra de algo que está previamente positivizado en la normativa electoral. En este caso, no hay una norma que establezca la prohibición, por ejemplo, de los miembros de juntas receptoras del voto. El artículo 50 del Código de la Democracia habla sobre cuáles son las prohibiciones de los miembros de juntas receptoras del voto. Establece varias prohibiciones a los miembros de juntas receptoras del voto y no habla sobre la imposibilidad que puedan tener de hacer uso de sus dispositivos electrónicos. Esto, por tanto, nos coloca en un nuevo debate, si es que es o no esta conducta que ha querido el Consejo Nacional Electoral normar, es o no antijurídica. Bajo mi punto de vista, no es antijurídica porque no existe ley que pueda establecer esa antijuridicidad. Y por tanto, va a ser harto difícil que las autoridades electorales puedan, por tanto, establecer la viabilidad o el protocolo. La propia resolución establece que a la Coordinación Nacional de Procesos Electorales le da 3 días, es decir, tenían hasta ayer para normar el protocolo de cómo lo van a hacer. Pero va a ser difícil que pueda establecerse una viabilidad a un tema que es muy difícil de solucionar porque justamente hay contradicciones en la propia resolución. Uno podría entender que, por ejemplo, para la limitación al elector, el voto digamos, es personalísimo, el voto es secreto, pero el escrutinio es público. Y aplican la misma prohibición a un evento que es secreto, como el acto sagrado del sufragio individual, es secreto, pero aplican la misma prohibición a un evento que tiene la naturaleza de público en la Constitución y en el Código de la Democracia. Entonces, el Consejo Nacional Electoral va a enfrentarse a la imposibilidad de normar algo que no está establecido en la ley y que tiene contradicciones serias. Santiago, esta resolución del Pleno del Consejo Electoral, según yo daba cuenta en una lectura de una nota publicada por el portal Primicias, ya recibió el primer recurso de impugnación, en este caso presentado por la Alianza RC Reto. Ellos básicamente argumentan que en esta decisión hubo errores que deben evidentemente ser corregidos. ¿Qué se espera del trámite precisamente de este recurso de impugnación que, dependiendo de la respuesta, en este caso del Pleno del Consejo Electoral, entiendo podría escalar todavía al Tribunal Contencioso o no? Sí, efectivamente, ese es el procedimiento. La resolución fue acogida por mayoría de 3 votos. Y pues se esperaría que quizás estos 3 votos nuevamente puedan refrendar su propia resolución y que podrían los proponentes de esta impugnación apelar ante el contencioso electoral. Podrían también ir a una acción de inconstitucionalidad de la resolución del Consejo Nacional Electoral a la Corte Constitucional en un procedimiento constitucional. Sin embargo, como tú bien mencionaste, va a existir una reacción por parte de los actores políticos, por parte de la ciudadanía, que ya estamos presenciando, que es justamente llamar al aviso sobre una resolución que no solamente está en contra de la Constitución, en contra de la ley, sino que es inejecutable. Lo que tú has mencionado es muy bien mencionar de que el Consejo Nacional Electoral está viendo justamente que el procedimiento para normar el control de los electores que van a fotografiar su voto o de los miembros de juntas receptoras que van a hacer uso de un dispositivo durante el escrutinio es difícil sin incluso contravenir la propia norma electoral. Porque, por ejemplo, una de las prohibiciones que tiene la Junta Receptora del Voto es impedir el ejercicio del sufragio. Ellos no pueden impedir el ejercicio del sufragio, establecido esto sí en la ley, en el artículo 50 del Código de la Democracia,
bajo otras condiciones que no establezca la ley. Y el hecho de que un ciudadano, digamos, no quiera entregar el celular ante la Junta Receptora del Voto, no puede, según la propia ley, ser un requisito para evitar que el ciudadano pueda consentir el sufragio. Es decir, la propia normativa está poniendo candados a Ujú. la viabilidad de esta resolución del Consejo Nacional Electoral. Los miembros de juntas receptoras del voto no van a poder impedir que los ciudadanos que quieran portar su celular puedan hacerlo para ejercer su derecho al voto, porque de lo contrario estarían incurriendo, eso sí, en una falta grave, porque es la ley la que prohíbe Ujú. que la Junta Receptora del Voto pueda establecer cualquier tipo de condicionante para ejercer el derecho del voto. Ellos no pueden establecer una prohibición del voto, porque el voto es un derecho y que lo consagra la Constitución y la ley. Es decir, Santiago. la viabilidad es una resolución inviable, es una resolución inejecutable, es una resolución que contradice la ley y que muy seguramente las autoridades, sea en el ámbito contencioso electoral o en el ámbito de la Constitución, de la Corte Constitucional, van a revisarla muy seguramente. Santiago, lo último, me queda un minuto. Más allá de lo que pueda ocurrir en el ámbito de la justicia electoral o a nivel de Corte Constitucional, como usted señalaba, respecto del futuro de esta decisión, ¿esta es una decisión que le puede pasar factura en lo posterior a quienes votaron a favor de ella? Sí, este es un elemento político importante a subrayar. La resolución también deviene de una solicitud del propio presidente de la República y de sus ministros. Esta petición de que se prohíba la fotografía del voto, por tanto, hace ver el Consejo Nacional Electoral que está actuando diligentemente a partir de una invocación, de una advertencia por parte del presidente de la República. Y esto en un contexto en el cual ya se ha mencionado de que existe un ensanchamiento del poder, de las competencias del Ejecutivo por sobre el proceso electoral, minando sus condiciones de integridad, minando sus condiciones de transparencia. Esto lo que hace es justamente advertir de que posiblemente estemos en ese contexto, en el contexto en el cual el presidente de la República, el Ejecutivo, estén ensanchando sus competencias, ensanchando su poder en otras funciones del Estado para hacer lo que el Ejecutivo quiera. Y esto políticamente, digamos, creo yo que han escogido el peor procedimiento, el Consejo Nacional Electoral, para ejecutarlo. Han tratado de blindar esto, de hacer parecer de que es un requerimiento de un colectivo ciudadano, pero ya ha mediado, por sobre todas las cosas, la voluntad expresa y pública del Ejecutivo de que eso tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral lo que se ve es que ha actuado a petición de un criterio del Ejecutivo, lo cual también resta credibilidad, resta confianza en un árbitro que ha sido incapaz, por ejemplo, de establecer ahí sí una sanción, un control al Ejecutivo, por ejemplo, cuando el presidente de la República se niega a pedir licencia sin remuneración, a pesar de que la ley lo prohíbe y a pesar de que es el Consejo Nacional Electoral, la propia ley lo dice, la autoridad que debe cumplir y hacer cumplir el Código de la Democracia. El Consejo Nacional Electoral, en este caso, que es el tema de la licencia sin remuneración, no ha querido hacer cumplir la disposición legal respecto a que el presidente debe acogerse obligatoriamente a una licencia sin remuneración Correcto. durante el periodo de campaña. Esto lo que hace es minar, por tanto, poner dudas sobre el proceso electoral en un árbitro electoral que ya justamente tenía un manto de duda por lo que pasó en primera vuelta electoral. Hoy estamos reafirmando esa duda, ese manto de sospecha que tiene el elector, porque justamente ahora estamos abocados a hablar sobre el árbitro electoral. En Correcto, un Santiago. proceso electoral donde más se habla sobre el árbitro electoral que sobre los propios actores políticos, es un síntoma inequívoco de que el proceso electoral
está siendo conducido de manera poco, digamos, lúcida respecto a las orientaciones que da el propio Consejo Nacional Electoral. Correcto, Santiago. Muchísimas gracias por estos minutos, por haber atendido esta entrevista. No, un gusto siempre, Belkis, estoy a las órdenes. Santiago Kawasaki, docente universitario y miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, aquí en 102.9 Noticias, primera emisión.